Vamos a hacer el volumen un poquito por acá. Bien, vamos entonces a dar inicio a lo que sería nuestra segunda sesión, ¿verdad? De este nuestro primer módulo en el diplomado de las claves, pues, de gestión basados en KPIs para los entornos empresariales. Importante, importante que eh, hagamos un breve resumen porque ya hoy vamos a hacer una introducción, ¿sí? No vamos a recaer en todos los aspectos de los KPI. ¿Por qué? Porque pues tenemos que aprender de dónde ellos nacen, o sea, por qué ellos se aplican. Y eso lo estaríamos viendo ya en el tema de la próxima semana, que es en función de los objetivos empresariales. Pero pues antes de poder entender lo que son los objetivos, de dónde nacen estos objetivos, de dónde salen, porque si bien es cierto, hay que establecer primero lo que son los objetivos para ver entonces en función de estos cuáles serían los KPIs que se construirían y entonces cuáles serían las estrategias a tomar. Pero esto no nace, no surge de imprevisto. Todo esto nace de una gestión estratégica o dicho de otra manera, que creo más bien que es como la mayoría lo conoce, que es una planificación estratégica, ¿sí? Entonces, es importante que primero conociéramos la importancia de la planificación estratégica, de a dónde nace la planificación estratégica. Pero permítame que a veces tengo que cortar porque hay estudiantes que me piden acceso. Perdón, también ando un poquito con molestia en la garganta. Ayer tuve una exposición en Veraguas y forcé mucho la voz. Bien, les decía, es importante que conozcamos vaya, el lugar tan importante que ocupa uno de los procesos de la gestión empresarial como es la planificación, porque es de ella donde nace lo que estamos y lo que vamos a estudiar que son los KPIs, su aplicación, ¿no? El entorno que se necesita conocer para luego aplicar cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, dicho eso, porque esa parte la vimos nosotros ya en la clase anterior, ¿verdad? Lo que es la importancia de la planificación y demás. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos por lo menos de 2 a 3 modelos de planificación estratégica. Y me preguntarán por qué. ¿Por qué es importante conocer o por lo menos tener una idea sobre alguno de los modelos, si al final todos se derivan de una planificación estratégica? Lo que sucede es que en una planificación se construyen objetivos que deben ser medibles, no pueden ser objetivos que no podamos cuantificar. Tenemos que establecer estrategias, pero los objetivos responden a algo y ese algo responde en función del diseño de la planificación que vayamos a realizar, ¿no? Entonces, por eso se hace importante conocer el modelo. Solamente les voy a traer 3 y podrán darse cuenta que en alguno de ellos habrán similitudes y en otros habrán ciertas diferencias. Luego de eso, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos de los marcos que se utilizan para poder obtener la información para luego construir los KPI que necesitamos. Entonces, es importante esto para luego caer ya en ver, vamos a ver aquí supuestos. Aquí yo tengo un banco de KPIs en función de, porque recordemos que hay KPIs para medir el entorno externo a la empresa y también el entorno interno.
¿sí? Entonces, voy a traerle alguno de ellos para que ya nos vayamos familiarizando sobre la construcción y el cálculo de alguno de ellos. ¿Ok? Bien, voy a proceder a compartir. Permítanme un segundito solamente. Bien, ¿lo observan? Sí, correcto. Sí, profesor. Ok, denme un segundo que hay estudiantes que me están pidiendo el acceso. Muy bien, como les decía, vamos a ver solamente tres modelos, ¿ok? Hay más, pero vamos a ver tres. Bien, vamos a ver primero el modelo básico. ¿Sí? Es un modelo muy simple. Sin embargo, recordemos algo, que esto es importante también tenerlo en cuenta. Eh, si bien es cierto que existen modelos y marcos estratégicos, lo cierto es que el entorno de cada empresa es distinto. Más allá de que puedan dedicarse a la misma actividad, que pertenezcan al mismo sector, pero las condiciones de cada una de ellas es distinta. Por ende, los modelos, si bien es cierto, nos establecen los pasos, los mecanismos, los puntos que hay que tomar en consideración, pero más bien sirven de un marco de referencia, es una guía a utilizar para entonces poder aplicarla a dicho entorno, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, como les decía, el modelo básico, como el punto número uno a tomar en cuenta, lo primero que debemos revisar es la visión y la misión, establecer la visión y la misión, ¿ok? Si bien es cierto, nos dice establecer, pero esto parte de la base de que, vaya, una empresa ya tiene su visión y su misión creada. Pero siempre que se realiza una planificación estratégica, se debe revisar estos aspectos. Y es el número uno. ¿Por qué? Porque esta nos dice a nosotros, ¿sí? O cada una de ellas, entendiendo que estamos hablando de la visión y la misión, nos dice cuál es la dirección, la finalidad, la proyección que tiene la empresa. Es decir, su razón de ser. ¿Ok? Cuando se tenga claridad sobre la misión, sobre lo que somos, sobre lo que es la empresa, por qué fue creada, a qué se dedica, cuáles son las bases fundamentales de dicha empresa, y luego cómo nos proyectamos, hacia dónde queremos vernos en un momento determinado. Esto es lo que va a establecer la ruta a seguir al momento de una planificación. Y muchas veces lo que es la visión y la misión sufren cambios o modificaciones cuando se hacen planificaciones estratégicas. Ahora bien, si me preguntan cada qué tiempo se debe realizar una planificación estratégica, lo más recomendable que sea a 3 años, ¿sí? Sin embargo, lo que es una revisión como tal debe llevarse de manera anual. Cuando digo revisión, es una revisión integral, es decir, completa. Lo que es el seguimiento de la misma es otra cosa, debe ser periódica. Va a depender de las políticas que establezca la empresa, mensual, trimestral, semestral, vaya, ya eso es muy propio de una empresa. Si ustedes me preguntan a mí, cuando yo diseño y realizo una planificación estratégica, propongo realizarla cada 3 a 4 meses.
¿ok? Para revisar las actividades, cómo van, el avance, en qué nos hemos quedado, qué se ha dejado de realizar, de cumplir, el por qué. Recordemos algo, lo que nosotros planificamos es para el futuro, ¿ok? Nosotros con la planificación nos estamos preparando para el futuro. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando se evalúa o cuando se le está dando el seguimiento, dependiendo, no importa el periodo que se establezca, mensual, trimestral, lo que pues ya les mencioné, el realizar este seguimiento lo que permite es poder hacerle ajustes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros diseñamos hoy, pero mañana puede ocurrir otra cosa. Mañana no pudimos cumplir alguno de los aspectos por alguna situación que salió que no estuvo contemplada. Pero lo que no puede ocurrir es que, ok, ¿sabes qué? Lo dejamos así, nos hacemos de la vista gorda, no pasa nada, sin embargo, esa acción perjudica a la empresa. Entonces, por eso es que una de las premisas de las planificaciones es que deben ser flexibles. O sea, quienes al momento de diseñar una planificación, se tiene que crear dentro del marco de la flexibilidad. No puede ser rígida. No puede ser. ¿Ok? Bien. Como primer punto ya vimos establecer lo que es la visión y la misión, definirla. No pensemos que vamos a crearla desde cero. Si vamos a crear una planificación para una empresa que va a iniciar, pues lo ideal sería que una empresa inicie, perdón, con una planificación, cosa que es muy rara, ¿sí? Una persona que no tenga una educación empresarial, que no tenga una educación financiera, un dueño del negocio como tal, que es, pues, esto ni siquiera lo va a contemplar. Lo ideal sería iniciar un negocio basado en una planificación. Entonces, segundo punto, hay que analizar el entorno. Debemos analizar el entorno, evaluar el entorno interno, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué evaluamos el entorno interno? Para analizar fortalezas, perdón, para analizar las debilidades de la empresa, incluyendo en ese análisis de fortalezas y debilidades, ¿qué cosa? Recursos, capacidades y cuál es la cultura de la empresa. Muchas veces, ¿sí? Y esto, pues a veces suena trillado decirlo y hay a quien le guste, otro pues no le gusta. Me refiero a aquellas personas que dirigen una empresa o son encargados de dirigir. Es que les cuesta poder identificar las debilidades y no tanto porque les cueste, sino por aceptarlas. ¿Por qué? Porque si yo soy el responsable de dirigirla, no se me hace bien que me anden por allí sacando mis debilidades como empresa, porque pueden pensar es que yo no estoy haciendo las cosas bien, pero esa no es la mentalidad, ¿ok? Esa no es la mentalidad. Nosotros debemos reconocer nuestras debilidades para transformarlas en fortalezas. Donde no seamos capaces de aceptar las debilidades en el entorno empresarial, pues entonces somos malos gestores empresariales. No seríamos capaces de poder buscar mejores formas. ¿Por qué? Porque solamente trabajaríamos y nos basaríamos en lo que tenemos como bien o lo que consideramos nosotros, permítanme, lo que consideramos nosotros como fortalezas y no aprovecharíamos las oportunidades del mercado. Porque ni siquiera seríamos capaces de saber qué tan débiles somos frente al mercado. Entonces, es importante esto. Evaluación del entorno externo, ¿verdad? Ya vimos el interno, donde vimos qué cosas, fortalezas y debilidades. Y a lo externo, pues, sabemos que son las oportunidades y amenazas, cambios del mercado,
competidores, factores macroeconómicos, ¿sí? ¿Por qué factores macroeconómicos? Porque pues, si es una empresa que nosotros se dedica a lo que es la exportación y la importación, es importante la política económica externa, es decir, exterior, y más que nuestra economía, pues, está muy arraigada a lo externo, ¿no? Entonces, como punto número 2, luego que analizamos el entorno, que vemos todas a qué somos, a qué tan fuerte o qué tanta fortaleza podemos tener a lo interno, nuestras debilidades, ver nuestras oportunidades y amenazas, luego debemos establecer los objetivos, ¿sí? Objetivos y metas. Objetivos que deben ser muy puntuales, muy específicos. Lo que les dije, objetivos que puedan ser medibles, que puedan ser cuantificables, ¿no? Nosotros no podemos crear una planificación. Y ojo, no solamente es crearla, porque la planificación podemos crearla, podemos documentarla y aquellas empresas que están obligadas ¿cómo les digo? A diseñar una planificación y sobre todo entregarla a aquellos entes que regulan a cierto sector, entendiendo que me estoy refiriendo a la intermediación financiera. No es simplemente por mero cumplimiento, porque no hace nada, ¿sí? La planificación juega un rol, a ver, en resumen, es el eje, el motor de una empresa, de la gestión de una empresa. Entonces, hablamos aquí de los objetivos y las metas. Como les dije, deben ser específicos, consistentes, ¿verdad? Que tengan, o sea, que deben ser, perdón, consistente con quiénes, con la visión y la misión. Los objetivos no pueden ir en otra dirección. Y por supuesto, las metas deben ser cuantificables y sobre todo medibles en función de cada objetivo. Cuando ya tenemos claro el punto anterior, vienen las estrategias. ¿Cómo vamos a lograrlo entonces? En papel podemos escribir todo, el papel aguanta todo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A ver, llevemos esto al plano personal. Yo quiero viajar dentro de 2 años a Europa, por ejemplo. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos que planificar eso. Tenemos que ahorrar. ¿Y cómo lo vamos a ahorrar? Si tenemos ingresos y tenemos gastos, tenemos que presupuestarnos. ¿Sí? ¿Qué gasto yo podría reducir? ¿Qué gasto yo podría eliminar? Ven acá, ¿qué otro ingreso yo podía generar aparte de mi ingreso principal? Eso es parte de planificarme. Tengo un objetivo, tengo una meta. Entonces, a ver, tengo que crear las estrategias entonces en función de lo que yo acabo de mencionar. ¿Sí? Esto no es nada más para los entornos empresariales. Lo que pasa es que muchas veces no acostumbramos a llevar esto en el plano personal. Pero este ejemplo que le acabo de decir, ahí hemos aplicado una serie de pasos de lo que hemos hablado hasta este punto. Bien, como un punto número 5, tenemos la implementación de la estrategia. ¿Sí? La implementación de aquellas estrategias, o sea, implementación y desarrollo, ¿no? De lo que es la estrategia. Ya tenemos los objetivos, tenemos que identificar cuál es la estrategia entonces que vamos a utilizar para poder alcanzar esos objetivos. Ver los recursos que esto implica, los costos. Porque si, por ejemplo, dentro de una de los objetivos que tuvo una empresa es la expansión, es construir otra sucursal, por ejemplo, del negocio en X lugar. Pues la construcción de la misma, la logística de la misma, creo que no se hace por arte de magia. Eso conlleva una serie de recursos, una serie de pasos que hay que hacer para poder concretar lo que es la expansión, concretar lo que es ese edificio, esa infraestructura.
Entonces, cuando se crea la estrategia entonces hay que darle esa forma, hay que desarrollarla. Y luego viene otra parte, que es la implementación. ¿Cómo la voy a ejecutar? Por eso nos dice allí plan de acción. ¿Cómo y quiénes la van a ejecutar? ¿Ok? Por eso les puse allí de manera resumida. En el punto número 5, plan de acción, desarrollo de los roles y la responsabilidad, porque tienen que haber responsables, porque no solamente se hace una estrategia, se hacen varias, no solamente es un objetivo, por ende no solamente es una estrategia. Pueda que un objetivo respondan a 2 estrategias. ¿Ok? Después de la implementación viene el seguimiento, porque si ya tenemos la estrategia, ya tenemos quién la va a realizar, quién la va, perdón, quién la, eh, 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 ¿cómo les digo? Me fue la onda. ¿Quiénes son los responsables? Disculpen, a veces tantas cosas en la cabeza. ¿Quiénes son los responsables? Pues hay una fase muy importante y bueno, no es solamente aquí en el tema de la planificación, sino también eh, eh, en todos los aspectos empresariales, que es el seguimiento, el control de los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí en el seguimiento y en el control? Crear sistemas, un sistema de seguimiento. ¿Por qué? Porque entonces, si usted se va a poner a seguir vaya, a lo loco, por decirlo de alguna manera, usted no sabe ni siquiera por dónde comenzar. No tiene, o sea, comienza por un lugar que no debe y resulta que descuida o pasa por alto aspectos que debió haber tomado en cuenta. No, hay que establecer un sistema para poder seguir, para poder dar el seguimiento, perdón, para poder monitorear el progreso de los objetivos. ¿Ok? Y es aquí, en este punto del seguimiento, donde está el control y demás, es en donde, al tener claridad en todo lo anterior y al crear un sistema, porque por eso hago énfasis en un sistema, va a permitir entonces poder realizar los ajustes y las correcciones que sean necesarias, si es necesario, ¿no? A medida que se implemente la estrategia. ¿Por qué? Porque pues se diseñó en un momento determinado, basado en una serie de factores. Pero ¿qué sucede? El entorno es cambiante. O sea, como tal, esta fase, perdón, en esta fase es en donde nos permite poder hacer los ajustes correspondientes. ¿Ok? Luego de todo esto, es muy importante lo que es la evaluación. ¿Por qué? Porque recordemos que dijimos que los objetivos deben ser medibles y cuantificables. Y el logro, el cumplimiento en las cosas, en cualquier área, tiene que cuantificarse. Para poder determinar si se logró o no, tiene que cuantificarse. Entonces, el logro de un objetivo, la evaluación del mismo, se tiene que medir, se tiene que evaluar para ir determinando, dependiendo de la escala que se determine para evaluar, para medir, poder ir viendo el progreso para pues posteriormente determinar si se ejecutó o por dónde, hasta qué punto se llegó, porque ojo, una planificación no necesariamente tiene que llegar al 100%, ¿no? Con un 70 y tantos por ciento en adelante es satisfactoria una planificación. ¿Por qué? Porque lo que no se pudo lograr se puede tomar en consideración para la próxima planificación, es decir, para la que continúa posteriormente. Entonces,
Importante la fase de la evaluación, tener claridad cómo se va a evaluar, qué se va a evaluar, el método, el mecanismo de evaluación. ¿Ok? A veces hay evaluaciones por allí que no tienen ningún sentido, no cumplen ninguna finalidad, no genera ningún tipo de resultado. Y si genera resultados, son resultados distorsionados. ¿Sí? El objetivo de dicha evaluación no cumple ni siquiera la finalidad con la cual fue concebida, ¿no? Pero bueno, hay aquellos que diseñan un proceso de una manera que no tiene ningún sentido. Bien, por último, y ojo, estamos con el modelo básico, ¿no? La comunicación. ¿Por qué? Porque, señores, si no se tiene claridad en el mecanismo de comunicación, porque todos los miembros de la organización deben estar en sintonía con los objetivos y las estrategias. Porque en una empresa, en una organización, todo está interrelacionado. Esto no es de que porque yo pertenezco a un departamento X, lo que yo hago no guarda relación con lo que hace el departamento Y. Eso no es así. Todo el engranaje empresarial está interconectado, está interrelacionado. Entonces, los mecanismos de comunicación que se establezca para divulgar lo que son los objetivos, las estrategias, cuál es el proceso que se va a llevar, cómo se va a lograr, tiene que estar en sintonía. Adelante, Andrés. Muchas gracias, profesor, y por alguna experiencia que hemos tenido donde las empresas invierten en esto, ¿verdad? Las empresas invierten en esto, pero cuando uno está dentro de la empresa, ya sea que me ha tocado algún momento formar parte del equipo que no es staff o del equipo que es staff, aunque se invierte en esto, tiempo, dinero y esfuerzo, no se logra eso que usted estaba mencionando en este momento, en el tema de comunicación. Eso se hace, pero a veces ni la misma gente del staff se siente involucrado, pero que lo ve como algo personal y que va a luchar porque esa visión, esa misión que tú has desarrollado con tu equipo de trabajo se logre. Entonces la pregunta es la siguiente. En ese contexto que le digo, donde yo lo he visto que lo hacen y la empresa camina a tumbos todavía, ¿verdad? Muchas de las que yo he estado, ya sea hasta como consultor. Eh, no es necesaria tal vez la planificación estratégica, sino el sanar a ese grupo que, que no tiene pertenencia. Sería primero tal vez sanar a ese grupo que no tiene pertenencia antes de ir a una planificación estratégica. Esa es mi pregunta en base a eso que usted está hablando de la comunicación. Sí, cómo no, Andrés. Te voy a responder eso y me voy a ir un poquito más allá. Eso que acabas de decir es una realidad triste. Mira, te voy a hablar de una experiencia personal. Eh, por supuesto, muchos no creen en lo que es una planificación. Con eso te resumo todo, pero mira lo interesante de esto. A mí una empresa de intermediación financiera me contrata para que le diseñe una planificación estratégica. Yo llego, empiezo a conversar con el gerente y en la conversación me dice que, bueno, él realiza la planificación porque pues así se lo han indicado que tienen que hacerlo, pero pues él realmente no cree en ella. Yo, pues, simplemente para mí adentro dije, wow, si una persona, cabeza de una empresa, que dirige una empresa, no cree en una planificación, eso significa que no la entiende, ¿no? Entonces yo me decía, si la cabeza es así, ¿qué esperar entonces de los grupos que formarán parte a la hora del diseño de la planificación? O sea que para que veas la dimensión de la no importancia hacia una planificación. Y esto no es, y créeme que esto es más común de lo que pensamos aquí. Muchas empresas no creen en una planificación.
la desconocen y los que la hacen por normativa, porque tienen que hacerla. Ahora bien, lo que sucede que quien debe realmente ejecutar los procesos administrativos, porque los procesos administrativos, ojo, administrar, gestionar no solamente es el recurso financiero, es gestionar también el recurso humano, ¿ok? Es todo. Entonces, hay que identificar aquellos grupos, aquel sector que no está comprometido con la empresa. Y te explico por qué. Muchas veces apuntamos al sentido de pertenencia, pero ojo, el sentido de pertenencia o sea, no inicia por el colaborador, inicia por la empresa. Y explico por qué. Una empresa tiene que garantizar la motivación del trabajo. ¿Por qué motiva? Porque lo que busca es la productividad. Y esto no pasa de que, ¿saben qué? Yo voy a aumentar el 50% del salario de cada uno. No, usted lo puede hacer. Y si no hay políticas en dirección de administración de recursos humanos y todo lo demás, eso es, ¿cómo es que dicen? Comida para hoy y hambre para mañana. Porque están contentos hoy, pero ya mañana vuelve la insatisfacción. No, hay que crear políticas reales como qué. Yo hablaba de la evaluación, lo que pasa es que no precisé, pero lo que sucede es que una evaluación es un instrumento maravilloso para la empresa y también para el colaborador. ¿Por qué? Porque si la evaluación es objetiva, la evaluación es realizada para medir la productividad, ven acá, aquel que me produce, me beneficio yo como empresa, pero tiene que haber una retribución a cambio en función de la productividad. Una bonificación, vaya, lo que se pueda implementar que sea beneficioso. ¿Por qué? Porque yo como empresa mando el mensaje de que yo soy agradecido con aquel que se esfuerza por la empresa y aquel colaborador dice, ¿sabes qué? Yo soy gratificado por mi esfuerzo. Y ese efecto, tarde o temprano, va a contaminar a los demás de manera positiva, porque ve acá, yo también quiero esforzarme, yo también quiero lograr, quiero ser reconocido dentro de la empresa. Pero cuando estas cosas no se aplican, mira, algo tan simple, te aplican el día del cumpleaños, lo damos libre como política, pero pensamos que vamos bien en una línea, pero no hay este tipo de reuniones en donde yo como cabeza te doy una palmada en la espalda diciéndote, hey, buen trabajo, lo hiciste muy bien. O en una reunión, reconocer el buen trabajo de uno o muchos. Entonces, estas cosas hacen la dejadez. Entonces, ¿cómo la empresa va a pensar o tiene la osadía de creer que una persona va a tener un sentido de pertenencia? Cuando se logra un sentido de pertenencia, se puede lograr por antigüedad del colaborador, es decir, una persona que ya por tantos años en una empresa, digamos que siente un agradecimiento, pero ese no es la mejor vía. La mejor vía es tener mecanismos bien diseñados, bien ejecutados, ejecutar las buenas políticas para poder lograr que ese colaborador diga, ¿sabes qué? Esa es mi empresa, no que salga de los dientes para afuera, sino sentir de que esa es mi empresa. Cuando se logre eso, todo lo demás viene solo. O sea, nadie se preocupa por dar media hora de más, tener que dar una hora de más, así sea que no se la puedan pagar porque se pueden buscar otros mecanismos. No vamos a entrar aquí en materias laborales. Al final se sabe que tiene que pagarse, pero hay arreglos internos y todo lo demás. Pero, en resumen, para no desviarnos, se puede hacer lo que tú dices, agarrar ese grupo y sanearlo, incluso salir de él. Pero eso no va a garantizar que el que quede o el que venga no se convierta de igual manera al grupo que se salió o pues sí, se salió de él, pues, ¿no? Se saneó. Entonces, lo que realmente hay que hacer es establecer políticas bien diseñadas en función de
la gestión empresarial. No hay que ser ahora complicarse. O sea, tener sentido común en las cosas, aplicar los procesos, los procedimientos, ser empático, porque es un gran problema de aquellos que son jefes, son supervisores, son administradores, gerentes. La empatía creo que se pierde, ¿sí? Se les olvida muchas cosas, la prepotencia les gana. Entonces, cosas como esa hacen que colaboradores pierdan el interés por estar en la empresa. Y también ocurre un fenómeno. Ante la mejor propuesta me voy después que la empresa invirtió en capacitaciones, en formación, en todo lo demás. Y eso es algo que no debe pasar, porque algo dentro de la gestión de recursos humanos se llama la retención de personas. Y la retención de personas es eso, mantener ese personal que ha sido capacitado, ha sido formado, porque no hace ningún sentido. ¿Para qué te voy a formar si al final te me vas a ir? O sea, uno como empresa lo forma para que ese conocimiento lo desarrolle dentro de la empresa, no para que lo haga en otro lado. Pero bueno, espero pues haberte respondido lo que me preguntaste. Sí, gracias. ¿Cómo no? Muy bien. Aquí hemos visto, parte no, los puntos con respecto a un modelo básico de planificación. Vamos a ver otro, el que es basado en problemas. ¿Sí? Ya cuando es basado en problemas, ya sí se toman unos aspectos un poco más, perdón, disculpen, disculpen, un poco más técnico, ¿no? Ya se usa el FODA como una herramienta un poco más científica. No es que no podamos usar un FODA para el modelo básico, sí podemos, porque si hay que identificar fortalezas, amenazas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pues sabemos que la herramienta que nos los permite es el FODA, porque lo utilizamos, comparamos y todo lo demás, ¿no? Pero ya acá en el modelo por problemas, ¿no? Ya sí utilizamos la herramienta un poco más como instrumento como tal a la hora de poder plasmar allí lo que son lo que les dije, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿no? Entonces, como punto número uno, para una planificación basada en problemas, que ojo, esta es la más común, es la más utilizada, ¿sí? Porque eh, muchas veces se diseñan planificaciones sin buscar problemas, ¿sí? Pero son estos lo que realmente te van a permitir poder construir mejores objetivos, mejores estrategias, buscar mejores estrategias, ¿no? Porque si nos basamos en lo que ya, o sea, en lo que está bien y vamos a construir cosas basado en eso, pues no es que esté mal, pero esta planificación basada en problemas es mejor, es más enriquecedora y es más provechosa para una empresa. Bien, como punto número uno, les dije, el FODA, ¿verdad? ¿Lo conocen? Es una herramienta donde se va a evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. FODA o DAFO, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí lo que es importante es saber utilizar la herramienta. No es solamente plasmar en esos 4 cuadros las fortalezas, no, hay que saber compararlas. Las fortalezas tienen que responder, ¿no? Con esas fortalezas nos deben servir. ¿Para qué? Para poder identificar debilidades. De esas fortalezas, poder utilizar estrategias que nos puedan servir para abordar las debilidades. Sino que muchas veces las colocamos en cada uno de los cuadros, ¿no? Y pensamos que con colocarlas allí ya hicimos todo el trabajo. Pero bueno, aquí no es que vamos a hablar del FODA, cómo se hace, ni demás. Solamente es destacando que es un marco estratégico utilizado precisamente para este modelo de planificación, ¿no? Bien, tenemos como segundo punto la identificación de problemas clave. Claro, como nos vamos a basar en problemas, nosotros, o sea, esos problemas van a ser problemas puntuales, problemas
específicos, en donde pues, ¿qué sucede? Se reúne a un equipo de trabajo, a un equipo estratégico para poder identificar y definir esos problemas, ¿verdad? Entonces, qué puede haber como ejemplo? Voy a ponerle un ejemplo, como algún tipo de problema clave, problema de calidad, problema, por ejemplo, de la creciente competencia, o sea, determinar de que, oye, yo estoy en un sector, pero yo he podido darme cuenta de que mi competencia está creciendo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Dónde estoy yo? Y para esto hay un KPI, ¿sí? Específico para medir mi posición dentro de la competencia. Ahora yo le muestro con un supuesto. Yo estuve creando un par de supuestos para poder entonces que utilicemos o apliquemos más bien un KPI en función de estos supuestos. Pero aquí hay un indicador preciso, por ejemplo, para medir la competencia. ¿Cómo estoy yo frente a la competencia? Si ese KPI me indica a mí que me da un resultado bajo, entonces yo tengo un problema allí. Tengo un problema porque estoy por debajo de la competencia y pues si sigo así voy a desaparecer, ¿no? Y obviamente pues el efecto contrario, si sale alto, indica que pues estoy haciendo las cosas bien y cómo puedo mejorar. Lo mismo ocurre para las ventas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver problemas específicos. Por mencionar algunos, ¿no? No vamos a entrar en si queremos buscar aspectos financieros y demás. Luego que tenemos claro la identificación de los problemas, tenemos entonces el análisis de los mismos, ¿no? Hay que detallarlos para identificarlos, comprender cuáles fueron las causas que ocasionaron estos problemas, lo que esto implica y los riesgos que ocasionan estos problemas. Esto que les acabo de mencionar es parte del análisis de dicho problema. Ahora bien, vamos a tener, perdón, o van a surgir varios problemas a la hora de diseñar lo que es una planificación. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando se organiza la planificación, se organiza por área, área financiera, área administrativa, área comercial, dependiendo las áreas que se desarrollan dentro de una empresa. La área de personal o recursos humanos, ¿no? En fin, cada una de ellas, porque eso hay un trabajo previo, una planificación no se hace un día, son meses de trabajo para llegar a una jornada que puede ser de una semana, que en esa semana se construye una planificación. Y miren, para todavía darle más sustento a lo que yo comenté sobre la poca importancia o desconocimiento, más bien, sobre la importancia de una planificación estratégica. Hay empresas que pretenden crear una planificación en 2 días, en una jornada de 2 días. Y aún peor, hay unas que las quieren hacer en solamente un día. Y de ese día agarran sábado, donde no quieren trabajar después de las 12 en la después del mediodía en la planificación, porque ya eso choca con el horario, ya usted ve que el ánimo decae, ya no quieren seguir trabajando. Entonces, vaya, no pasa por el tema económico. Una planificación como barata no cuesta no menos de $3,000, $4,000 solamente lo que es la jornada de esta que les estoy hablando. Ahora, a eso incluyan el trabajo previo. O sea, es bastante costosa. Entonces, oye, si es costosa, por lo menos detente a pensar lo que gastaste en ella y pues dedícale el tiempo que se merece. Solamente por el punto económico, que no es el más importante, sino todo lo que implica lo que es la planificación, lo importante que es. Pero con esto les digo que ¿qué esperamos?
si no le dan la importancia a lo que es la planificación. Bien, como les decía, como las planificaciones se hacen por área, se distribuyen por área para poder determinar los problemas, que cada área pueda manifestar los problemas, que puedan identificarlos, ¿sí? Porque, a ver, quienes diseñamos las planificaciones, nosotros no estamos dentro de la empresa, nosotros no estamos en el día a día. Hay que saber trabajar con los grupos de trabajo, que son las áreas en que se distribuyen lo que sería el trabajo de la planificación, ¿no? Analizar cada una de estas áreas y saber escucharlos. Porque pues, a ver, habrá quien diga, no, yo quiero que me cambien yo tengo un problema con el bolígrafo que uso. O sea, hay problemas y hay problemas. Entonces, uno tiene que ser capaz de poder orientarlos y poder llegar realmente al punto que se necesita llegar para realmente identificar el problema y construir a partir de. Entonces, siendo así que van a emanar una serie de problemas, viene el cuarto punto, que hay que establecer prioridades. No puede ser que se necesita, por ejemplo, por decir algo, vamos a suponer que hay que hacer un ajuste en cuanto a un área específica dentro de la empresa porque está tan reducida que ya no permite poder atender más clientes. Por ejemplo, eso es algo que no puede esperar. Una meta financiera, una meta que va a salir de un problema, claro está. O sea, hay problemas que hay que darle su atención debida y por eso es importante priorizarlos, ¿no? Hay que clasificarlo. Una vez que se establezcan las prioridades, pues clasificar los mismos en función del impacto, en función de la urgencia de la organización, ¿no? Muy bien. Luego de las prioridades, tenemos entonces los objetivos relacionados con esos problemas, ¿no? Hay que establecerlos de manera estratégica, objetivos muy puntuales. Por ejemplo, una empresa que establece una meta de que se quiere crecer la cartera en un 5%. Ajá. ¿Y cómo lo vas a hacer? O sea, me estás hablando que un objetivo es hacer crecer la cartera. Hay que ver también el volumen de la cartera. No es lo mismo un 5% de 100.000 que un 5% de 1.000.000. ¿No? Entonces, hay que ser objetivo a la hora de. Hay que ser muy puntual. Y igual, aquí cuando hablamos de objetivos, y esto no importa en qué tipo de planificación sea, recuerden que tienen que ser cuantificables, primero, tienen que ser creados de manera clara, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes y señores, tienen que tener un plazo definido. Un objetivo no puede crearse, no puede diseñarse y pues para poder lograrlo tienen que pasar 10 años. O sea, se pierde toda objetividad, ¿verdad? Como punto 6, las estrategias tácticas, estrategias específicas que nos van a permitir poder lograr esos objetivos. ¿Ok? La asignación de recursos. Esto es más de lo que vimos hace un momento. Viene la implementación de la estrategia, igual que la anterior, ¿no? Aquí no va a dejar de existir el seguimiento, la evaluación. Y hay un punto importante, que es el punto número 10, que es el aprendizaje y la adaptación. O sea, hay que aprender primero de lo que emanó, de lo que surgió, cómo se abordó, cómo se logró, cómo se alcanzó. Y recordemos que en todo esto hay un proceso de adaptación. Y ese proceso de adaptación hay que saber llevarlo, hay que saber manejarlo.
porque no todo el mundo es, a ver, acoge los cambios. Imagínense por un momento una empresa que va a transformar su sistema tecnológico, en el cual estaban acostumbrados al mismo de siempre, al que tenían. El nuevo sistema, ¿qué implica? Capacitación, tener que adaptarse a ese nuevo sistema, tener que acogerlo, tener que, o sea, ser capaces de poder comunicar si al sistema se le pueden realizar mejoras. Entonces, todo lo que tiene que ver con adaptación tiene que realizarse de una manera, o sea, esa transición tiene que saber realizarse. Usted no espere que usted hoy día estaba haciendo una cosa y ya mañana está haciendo otra. Y usted queda por, por mucho tiempo que tenga de estar en una empresa. Usted está acostumbrado a hacer lo que, para lo cual estaba haciendo, ¿no? Entonces, este es un paso muy importante. Y pues, como el anterior, la comunicación y todos deben estar alineados con la estrategia. Esto no puede, o sea, no puede ser distinto, ¿ok? No puede ser que se haya trabajado sobre situaciones, sobre aspectos que se tienen que mejorar en la empresa y resulta que cada uno va por su lado. Como dice Andrés, después que se hizo un trabajo, resulta ser que ese grupo, pues, no le dio la importancia debida a dicho trabajo, ¿no? Entonces, eso no puede ocurrir. Muy bien. Y el último modelo es el modelo basado en la alineación estratégica. Esto es ya sobre algo muy específico. En las otras se trabajan con varias, o sea, con varios objetivos, eh, aplicación de varias estrategias. O sea, se enfoca un poco más a lo macro dentro de la empresa. Pero cuando es este basado en el modelo de alineación, más bien está enfocado en que todo vaya dirigido a una o dos estrategias. Este modelo es muy dado para planificaciones hechas a corto plazo, a un año, como mucho año y medio, porque pues no se va a trabajar sobre varios aspectos de la empresa, sino que se decide utilizar ciertos aspectos. Punto número uno, visión, misión, análisis externo, interno, o sea, se hace el análisis, sí, para luego decidir pues sobre qué se va a trabajar, los objetivos, el desarrollo de las estrategias, planificación operativa. Este concepto no lo vimos en las anteriores. No quiere decir que no esté. ¿Por qué? Porque hay que planificar cómo se van a hacer las cosas. ¿Ok? Desarrollar los planes que se van a implementar para las estrategias. Asignar los recursos, ¿no? Aquí pues he hecho un rejuego digamos, de términos que al final pues son lo mismo. La comunicación, el seguimiento y evaluación, la retroalimentación, la flexibilidad y adaptabilidad y por último la cultura organizacional. ¿Qué sucede con algunos de estos aspectos? O sea, todos estos están en los modelos anteriores, pero lo que sucede es que, a ver, por ejemplo, la flexibilidad, el punto 9. Todas las planificaciones tienen que crearse dentro de un marco de flexibilidad. No puede crearse de manera rígida, por lo antes mencionado. No puede ser, ¿no? Hay que dejar un margen por si ocurre algo, entonces pues poder hacer poder hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Bien, ahora bien,
Importante que tomemos en cuenta lo siguiente, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado hasta este punto, son los aspectos importantes para poder entonces construir los distintos indicadores de gestión. ¿Ok? Vamos a trabajar, yo les dije que para que anotaran, para que pudieran hacer los cálculos, yo les voy a traer algunos. Recordemos lo siguiente. Nosotros hemos hablado aquí del análisis del entorno. Recordemos que analizamos entorno externo y analizamos también entornos internos. Entonces, algo que es importante que tengamos en cuenta es lo siguiente. A ver, dentro de los externos debemos tomar en cuenta, por ejemplo, crecimiento del mercado, ¿sí? Tendencias económicas, la competencia, eh, la regulación, las regulaciones, la normativa, eh, incluso el clima político, eventos que ocurran de manera inesperada, la reputación, la opinión pública. Todos estos aspectos, señores, hay que tenerlos en cuenta a la hora de analizar un entorno externo, porque todos estos afectan a la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos de los indicadores, por ejemplo, desde el punto de vista de económico. Vamos a ver algunos indicadores económicos externos. Podemos hablar del Producto Interno Bruto. Ahí hay un indicador de gestión. Ojo, aquí no vamos a entrar a ver cómo se calcula el PIB, ¿sí? Las inversiones menos las inversiones, ¿verdad? Que tiene el país, las subvenciones, todas estas cosas para determinar entonces lo que es el PIB. No, no. Vamos a utilizar el PIB para construir un indicador, en este caso, lo que es un KPI, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar uno. Déjenme buscarles un supuesto. Primero, voy a dejar de compartir aquí. Ah, no, ya yo dejé de compartir. Vamos a quitar esto de acá para yo mostrarles, para yo poder compartir mi pantalla de donde vamos a resolver. Bien, vamos a buscar. Ahí sí me dan chancecito mientras que busco, porque yo lo que tengo que, para que ustedes lo vean, tengo que copiarlo acá en la. Vamos a agarrar, vamos a buscar uno, ese mismo, vamos a buscar uno con el PIB, que es el que acabamos de mencionar. Bien, vamos a probar un momentito, denme un segundo, para que todo esté bien, que no haya problema. Bien, vamos a copiarlo acá. Bien, ahí lo logran ver, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ok, Sí, profesor, se logra. muy bien. A ver, vamos a leerlo.
Dice, repito, vamos a utilizar el Producto Interno Bruto o el Producto Bruto Interno, porque depende, hay países que es PBI, nosotros acá es PIB, ¿no? Sin embargo, nosotros no vamos a construir el PIB como tal, vamos a utilizar el PIB como un marco de referencia para poder diseñar algún objetivo estratégico y luego aplicar o crear alguna estrategia sobre dicho objetivo, ¿de acuerdo? Bien. Dice, vamos a ver qué nos dice. Supongamos que tenemos una empresa de fabricación de productos electrónicos llamada Electrotech, ¿verdad? Que opera en un país llamado A. Electrotech desea evaluar cómo el crecimiento del PIB del país ha influido en su desempeño durante un periodo de un año. ¿Sí? Recordemos que el PIB se construye de manera anual. De manera anual, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo voy a poner acá, vamos a copiar, vamos a poner esto acá, vamos a poner este acá. Y escribiré donde pueda escribir. Pues ya acá yo lo tengo de esta manera. Vamos ¿cómo les digo? Para tener claridad en esto que nos están hablando en el enunciado. Recordemos que se va a utilizar el PIB, ¿no? En función del desempeño de la empresa o en el desempeño anual o de un año de ese, o sea, de la empresa, ¿no? Vamos a poner aquí para hacer, porque el escribir a veces, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer lo siguiente para ir teniendo claridad sobre los datos. Vamos a poner aquí paso número 1. Muy bien. Vamos a poner esto aquí. Creo que esto lo podemos achicar un poquito, me parece. Esto lo ponemos aquí. Paso número 1. Dice, importante tener claridad en lo siguiente, ¿no? El KPI que vamos a utilizar, ya lo dije, es el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, es decir, pues del país de donde está la empresa. Aquí Panamá, vamos a hablar de Panamá. El periodo que vamos a utilizar de medición, pues es 12 meses, es un año. Por ejemplo, pues de enero a diciembre, y vamos entonces a la fórmula. La fórmula ya está ahí, pero yo la voy a escribir acá. La fórmula que estaríamos utilizando ahí sería la siguiente. Nos dice que es el PIB final. Disculpen que a veces eso no es que uno puede escribir tan bien, ¿ah? Ok, voy a poner aquí final, igual ustedes la tienen allí, ¿verdad? Menos el inicial. Vamos a pasar para acá porque ahora yo lo agrando. Vamos a hacerlo así, vamos a pasarlo acá abajo. Ahí yo mismo me estoy complicando. Vamos a ponerlo aquí abajito mejor. Aquí, ¿ves? Vamos a ponerlo acá. Bien, sería. Vamos aquí. Eh, PIB final menos PIB inicial.
entre el inicial. ¿Ok? Y ese resultado, este resultado, pues diría así. Realmente, para poder entender, perdón, así. Ese resultado lo multiplicaríamos por 100. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cuáles serían nuestros datos para entonces poder aplicar esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver si lo puedo copiar para no tener que poner otra etiqueta. Bueno, sí puedo poner otra etiquetita aquí. Vamos a poner like. Perdón, disculpen. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder comparar el desempeño? Tendríamos que buscar la información, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto, de cómo terminó y cómo inicia. ¿Ok? O al revés, cómo inicia y cómo termina. ¿Ok? Bien. Dice lo siguiente. Luego que se hace la investigación de saber la información sobre el Producto Interno inicial y cómo terminó, ¿no? En este caso, en el supuesto que yo les traigo, es que él inició con 100.000 millones y terminó con 105 millones, ¿no? Al verlo allí, pues eso, por ver la cifra, eso debe dar 0.05, ¿no? 5%. Entonces, esto simplemente sería reemplazar. Eso sería simplemente, pues, eso es sencillo, ahí no hay mayor misterio. ¿Ok? KPI sería, el inicial dijimos que eran, ¿qué? 100 millones, no, sí, 100. Menos lo otro era, final era 105, ¿verdad? Esto entre, recuerden, entre el inicial. Eso debe dar, si no me equivoco, me lo pueden corroborar, creo que 0.05, creo. Vamos a la calculadora acá. Sí, Sí, ¿verdad? Profe, sí, hay es un al problema en la revés. fórmula. ¿Qué puse? Sí, que hay un problema en la fórmula. Es 105 menos 100 entre 100. ¿En cuánto aumentó? Ah, sí, Porque al sí, sí, final, sí, 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 hay correcto, un error, correcto. porque si no, Tiene toda la razón. puedes, Es que vi mal acá. podría Sí, decir que entonces en vez de aumentar estamos disminuyendo, estamos disminuyendo, disminuyó. correcto. Qué bueno. Gracias ahí por la observación. Gracias por la observación. Correcto, sí. Es que es el final menos el inicial. 105 menos 100. Ahora sí. Ahí está. Y eso debe dar 0.05, ¿no? Multiplicado por los 100 son el 5%. Sí, es correcto. Ajá. Sí, es que a simple vista cuando lo vi de salida tiene que ser 0.05, pero digamos que me jugó mala pasada los lentes. Mentira, no es excusa. Esto es lo mismo que 5%. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la interpretación que tendríamos que darle a ese 5%, ¿verdad? Porque pues, sí, tenemos el 5%, pero ¿y qué significó ese 5%?
¿Ok? ¿Puedo borrar esto que está aquí? O bueno, voy a quitar esto de acá arriba ya, si ya esto no... Creo que esto ya no es necesario, ¿verdad? Voy a quitarlo. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver la primera interpretación, ¿sí? Voy a ponerla por aquí porque ya igual yo lo hice para poder que ustedes la puedan ver. Bien. Dice lo siguiente. Un crecimiento del 5% podría indicar una economía saludable. ¿Por qué? Porque si inició en 100 y terminó en 105, ahí hubo un aumento y eso, vaya, de alguna manera nos debe llevar a la conclusión que en algo mejoró la situación, ¿verdad? Esas primeras palabras nos pueden llevar a esa conclusión. Seguimos. Lo que generalmente se traduce en un mayor poder adquisitivo de los consumidores. ¿Por qué? Recordemos que esta es una empresa que vende tecnología o vende electrodomésticos, no sé, qué sé yo. ¿Y qué sucede? Al haber ese crecimiento en el Producto Interno, eso me puede llevar a mí a la conclusión a que si hubo un crecimiento es porque la gente consumió más. ¿De acuerdo? La gente compró más, hubo una mayor demanda en cuanto a los productos electrónicos. Recordemos que esto lo estamos analizando en función del sector de la empresa. Esto no lo estamos haciendo en función de todas las áreas ni todos los sectores. Recordemos que cuando nosotros agarramos indicadores, en este caso pues KPI, es porque lo estamos aplicando a nuestro sector, a nuestra empresa. ¿De acuerdo? Esto no es que el 5% le favoreció a la construcción, le favoreció a que vende escoba. No. Adelante, Andrés. Para estar claro, ¿verdad? Ajá. Eh, aunque, aunque la economía creció un 5% por la totalidad de bienes producidos y demandados, no pudiera yo considerar que en esa misma proporción se compraron bienes eléctricos. Lo estoy haciendo entonces como simplemente con un postulado de que creo que es así, o tendría que llegar a aterrizar si de verdad el comportamiento de estos tipos de bienes formó parte importante del crecimiento del PIB, porque a veces en el PIB crece, por decir, aquí en Panamá crece la construcción, pero la agricultura por el piso, ¿verdad? Y decir yo que el 5% representa parte de lo que empujó la agricultura, ya estaría bastante desfasados de eso. Entonces, aquí lo Claro. estamos viendo simplemente como un supuesto. Sí, ¿Es pero así? recordemos algo. Acuérdense que cuando vamos a buscar los datos específicos, eso está por área, eso está clasificado por sector, ¿no? Entonces, los datos que yo les traigo es para el sector, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? En esto aquí tendríamos que pensar que ese crecimiento favoreció, tenemos que decir que favoreció a la empresa porque la empresa está dentro del sector. ¿Ok? Ahora bien, veamos otra cosa. Veámoslo desde otro punto de vista. Voy a ponérselo acá para poder que tengan ustedes el panorama también. Voy a quitar esto acá, porque así ustedes pueden tenerlo. Denme un segundo, que tengo que estar. Aquí está. ¿Sí? Para que veamos varios análisis, porque recordemos algo. El entorno empresarial precisamente nos da eso, nos da varias posibilidades de análisis para poder llegar a una posible conclusión. Entonces, veamos lo siguiente. Miren, el primero nos decía a nosotros que para analizar si que el crecimiento del 5%
podría, mire, por eso pongo allí, podría indicar una economía saludable, lo que generalmente se traduce en un mayor poder adquisitivo de los consumidores y una mayor demanda de los productos electrónicos. Vaya, si nada más vemos de 100, 105, crecimos un 5%, pensemos que algo bueno ocurrió. O sea, hubo un crecimiento, hubo una mayor demanda de los productos, en fin. El segundo nos dice, podría utilizar este KPI para analizar si su crecimiento de ventas durante el año también fue del 5%. Ojo, yo dije que el anterior era del sector. Ahora dice lo siguiente, para analizar si su crecimiento de ventas durante el año también fue del 5% o superior. Si las ventas superaron el crecimiento, perdón, disculpen, si las ventas superaron el crecimiento del Producto Interno, se podría indicar que la empresa está ganando cuota de mercado. A ver, ¿qué ocurre aquí? Para comprobar si el crecimiento de las ventas fue también del 5% o fue superior, aquí sí habría que aplicar otro KPI, que es el KPI de crecimiento de mercado o la cuota de mercado. ¿Por qué? Porque ese KPI es el que nos va a decir a nosotros si nuestro crecimiento en ventas fue en efecto del 5%, tal cual como nos dio el KPI de crecimiento del PIB, o quedamos por debajo o fue superior. ¿Me explico? Vuelvo y le repito, para poder determinar si nuestras ventas fue del 5% o fue superior, allí tendríamos que utilizar también otro KPI que sería cuál fue nuestro crecimiento de ventas en el mercado. Esto solamente, este 5%, en este segundo interpretación que les pongo, es simplemente un parámetro. Es decir, ese 5% que ya sabemos que fue un crecimiento en el PIB, porque lo sabemos de antemano. Ahora, ese 5%, vamos a aplicar otro KPI para determinar si en efecto nos benefició o no. ¿De acuerdo? Bien, le pongo otro. Voy a borrar este. Bien. Voy a hacer el recuento para que lo llevemos en el orden. Son tres posibles conclusiones. Realmente son dos conclusiones, porque la primera es tácita, ¿verdad? Que hubo un crecimiento del 5% en el Producto Interno Bruto en función de qué cosa, del sector, ¿ok? Eso es lo que nos dio el resultado del KPI que hicimos para ver el crecimiento del Producto Interno Bruto. Porque el KPI que acabamos de hacer es para medir si hubo crecimiento o no, o sea, para ver cuánto fue, ¿de acuerdo? Ese KPI que acabamos de hacer, este que tenemos aquí, simplemente es para determinar y poder darnos cuenta si creció el Producto Interno Bruto o no creció, ¿de acuerdo? Lo que realmente vamos a utilizar para analizar ese 5% es este que está aquí y este que está acá. El primero, vamos a analizar si nuestras ventas fueron en efecto del 5% o fue superior. Entonces, eso nos va a decir a nosotros que la empresa, si fue del 5 o más, que la empresa está ganando posición dentro del mercado, está ganando prestigio, está ganando campo, se está posicionando dentro del sector.
Pero si es el efecto contrario, que las ventas o el crecimiento en las ventas de la empresa quedaría por debajo del 5%, entonces eso significa que nosotros o la empresa está quedando rezagada en función de la competencia. Ella no tiene, o sea, está por debajo de la misma. Y eso lo que replantearía sería entonces, ven acá, algo tengo que hacer. Tengo que revisar mis estrategias, mis políticas en cuanto a publicidad, en cuanto a marketing. ¿Qué estoy dejando de hacer? La competencia, ¿qué es lo que está haciendo que ella sigue marcando y sigue creciendo y yo o me he estancado o he disminuido? Entonces, algo tengo que hacer. Vuelvo y repito, el indicador que acabamos de hacer es simplemente para determinar el PIB. Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer dado el caso? Aplicar un indicador de crecimiento de ventas, que eso lo vamos a utilizar, pero con otro supuesto, para determinar, ven acá, mi participación es de tanto. Y la compararíamos con el resultado. Adelante, Andrés. Creo que Andrés tiene la mano levantada. Sí, correcto. Es que, porque a veces me parece que, bueno, eh, vale la pena verlos como estos supuestos así, ¿verdad? Para ir aprendiendo lo de los KPI, pero quería comentarle, por ejemplo, el caso de que en Panamá hay un caso real de esto que es muy notable porque era una empresa enorme, que es el caso de la electrónica esta que cerró la venta especializada de productos electrónicos que por años acompañó a Panamá, que fue derribada por Multimax. Y por eso era enmarca dentro de esto, porque no, porque a veces no son las mismas condiciones de competencia. ¿Por qué muere una y Multimax se mantiene? No tanto por el mercadeo como tal, sino por lo que vendía. Y la pregunta es, cuando hacemos los KPIs, ¿los delimitamos a este nivel que usted lo está dando o, dejamos, o metemos todas las variables? Esa es la pregunta. Sí, lo que pasa es que ellos se harían en función de la necesidad que se tenga. O sea, si queremos ver cosas específicas, porque, a ver, si el problema estaría no, no tanto en lo que ofrece, porque, a ver, voy a salirme porque pues no soy de tanto de estas empresas de tecnología, pues no, pero, y si parte del éxito de Multimax está en el servicio, por decir, ¿no? Yo por decir, ¿no? Porque me parece a mí que empresas que ofrezcan lo que ofrece Multimax, hay muchas en Panamá, me parece a mí. Y el modelo de servicio es el mismo, profesora, hoy día. Usted Bueno, compra lo que sea y ya ellos no te brindan servicio. Tú tienes que llamar a un call center y recibir. Todos están ofreciendo lo mismo. iríamos entonces en función de los, podríamos ir en función de los gustos, podríamos ir por allá, podríamos abordar o crear o buscar más bien información por un tema de gusto. También hay que ver algo que influye en el posicionamiento, el tiempo que tiene la empresa, el momento en el que entró la empresa, el momento en que la empresa empezó a despegarse. O sea, recordemos que la aceptación de un producto no solamente pasa por el producto en sí. O sea, el producto puede ser muy bueno, pero hay gente que prefiere irse por producto más económico. Hay gente que prefiere pagar más por un producto que igual tiene la misma calidad que uno que cueste menos. O sea, Comprendo, profesor, pero la pregunta que le digo es, cuando yo voy a hacer estos KPIs, ajá, meto todas las variables que pueda, considerando lo que estamos hablando ahorita, o lo que hago es, uso una general y voy bajando, no sé, eso es la pregunta, lo que le digo. sí, puede considerar todas las variables. O sea, a ver, el KPI es una construcción de un indicador en función de lo que eh, eh, quiere determinar la empresa o lo que esté buscando la empresa. No sé si me explico. O sea, se crean en función de algo puntual, ¿no?
Sí, Sí, una Me pregunta, surge una profesor. pregunta ahí mismo, me surge esa pregunta ahí, discúlpame, compañero, ya te cedo. ajá. Lo que pasa es que me da miedo. ¿Qué me da miedo? Si yo armo un KPI y dejo algo por fuera y si meto lo que no debo meter, o sea, ¿hay alguna forma o algún manual o algo que te diga cómo debes armar el KPI de tal manera que te genere información que sea real, productiva y buena y no dejes algo por fuera? Esa es hasta allá es que yo quería preguntar. Sí, a ver, antes de darle la palabra a Antonio, a ver, a ver, a ver. Si bien es cierto, porque pues imagínense, no terminaríamos. Voy a agarrar como ejemplo esto. Cuando vamos a crear un indicador de liquidez, que al final es un KPI, ¿sí? Un indicador de liquidez. Vamos a decir, queremos medir exactamente la liquidez de una empresa, en donde agarramos qué cosa, los activos corrientes y los pasivos corrientes, ¿verdad? Si bien es cierto, hablamos de activo corriente y pasivo corriente, pero tenemos que agarrarlos todos los que tiene la empresa y tenemos que agarrar todos los pasivos corrientes que tiene la empresa. No podemos separarlos. Ahora, si yo quiero medir la liquidez, porque acuérdense que la liquidez la podemos ir depurando, ¿no? Para ir más específica. Yo puedo medir la liquidez solamente agarrando pues cosas de los estados financieros acá, ¿no? Solamente, como ejemplo. Yo nada más me fijo, dejo el inventario por fuera, dejo la existencia y me voy a concentrar en banco, cuentas por cobrar, alguna inversión líquida que tenga por allí. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? El temor no está a la hora de construirlo, ¿no? Es tener claridad con la información que nosotros necesitamos para obtener la información. Por eso pongo el ejemplo en el caso de la liquidez. Para la liquidez, y todavía voy a irme un poco más. A ver, para medir el indicador de liquidez, no es tan sencillo para una empresa constructora que a la hora de hacer su estado financiero es como el que comúnmente conocemos por acá, que vemos, incluso hasta el que en cuanto a estructura, ¿no? El que nos enseñan en los colegios, hasta en las universidades. La estructura es casi la misma, igual que una empresa de comercio, pero un estado financiero, me estoy refiriendo exactamente al balance general o estado de situación. También pasa para el estado de resultados, pero me quedo con el balance general, pues estamos hablando de activo y pasivo, corrientes y pasivos corrientes. ¿Qué ocurre? Para poder conocer e identificar y buscar la liquidez en un estado financiero de una empresa, llámese banco o cooperativa, si usted no conoce en esencia de a dónde sale el activo corriente, usted no lo va a poder sacar jamás, porque es tan complicado solamente en cuanto a la estructura. Y ojo, y no podemos decir que no están, si están ahí, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El temor no está a la hora, o sea, el KPI nos está indicando que para poder determinar si hubo crecimiento o no, porque él nos lo dice claro, este es un KPI de crecimiento ¿de qué? Del PIB. Determinar si creció o no creció. ¿Qué hizo que creciera y qué no? Vayámonos para el INEC, vayámonos para economía y finanzas, vayámonos para y determinar realmente los aspectos que necesitamos, que fue lo que hizo que creció o no creció. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No le tengamos temor realmente al KPI como tal. Sería responsabilidad nuestra de saber la información con la que debemos contar para resolverlo. Por eso pongo el ejemplo del de liquidez, ¿no? Que creo que sirvió para la analogía. Adelante, Antonio, y discúlpame, hombre, que no te di la palabra. Sí, sí, buenas, compañero. Bien, la relación que hay entre ese KPI de primero que vimos con la empresa del PIB, realmente si hay un 5% de crecimiento, de repente podemos pensar inicialmente, como el profesor, puede haber un 5% de crecimiento en la empresa Electrotech. Pero en un momento dado, para poder analizar todo esto, tenemos que ver que esa empresa no está sola en el mercado y debemos determinar realmente cuál es la cuota de mercado que tiene ella. De Correcto. repente, eso lo va a hacer cada empresa indicando de que realmente cuando ve sus estados financieros y ve sus ventas,
va a indicar de que hay un crecimiento. El crecimiento puede ser de 7, 8, 10%, puede ser menor del 5%. Entonces, esa medida que está ahí en un momento dado nos va a dar un parámetro en la cual se puede ser de que realmente crecí un 5% y en el cual tenemos que ver muchas cosas así. De repente tiene que ver con, en este caso, el mismo producto que estoy vendiendo, tiene que ver realmente con la atención que tiene que ver la empresa en el momento que realiza sus ventas. ¿Por qué? Porque hay una serie de variables que van a incidir sobre ese 5% si hay crecimiento. ¿Por qué? Porque cada empresa es diferente, está en el mismo sector, correcto. En las ventas de electrónica, como dijo acá, está Panafoto, está esta, está la otra, y encontramos de que de repente hay un declive y venden los mismos productos, las mismas marcas. Pero ¿qué sucede? Hay una situación que incide sobre el crecimiento que tiene cada empresa. De repente viene que ver con la planeación estratégica que no está bien llevada o no se ha actualizado a lo que pretende el mercado en el día de hoy. Posiblemente mi planeación estratégica la hice unos años anterior y la he mantenido, pero no la he actualizado. Correcto. Entonces, Exacto. todo eso tenemos que verlo en los parámetros, porque no solamente es un solo parámetro, vamos a encontrar un montón de parámetros que queramos en un momento dado analizar para ver si ese KPI que hemos calculado, que de repente puede ser arriba de 5, por debajo de 4, y realmente si realmente tenemos que analizarla, a ver si realmente sea ¿cómo se llama? Un KPI mentiroso, como digo yo, Correcto. Correcto. KPI mentiroso. Ok, sí, ese era mi Sí, sí, aportito ahí. Excelente, excelente, sí, Antonio. No, gracias, gracias. Y profesor, y es porque se lo digo, porque fíjese, porque casualmente coincidió con lo que el compañero habló, por ejemplo, está Panafoto, está Multimax y la que murió, ¿verdad? Que no voy a decir nombre, ¿no? Y las tres ofrecían lo mismo, los mismos productos porque tienen los mismos proveedores, tienen el mismo sistema de servicio postventa, porque no están en otro, y eso es call center hoy día. Sin embargo, una murió. Entonces, por eso, si yo mido este KPI así y está creciendo, sentía que no entraban las variables ahí. Así que lo que el compañero dijo ya me queda más claro. Esto sería como una generalidad y tengo correcto. que aterrizar. Entonces, dele, gracias. Es que por eso les decía, a ver, hay que comprender los 3 puntos que yo les coloco aquí. Y hay que separar lo siguiente. El KPI que estamos utilizando es única y exclusivamente para medir el crecimiento. Si creció o no creció, ¿pero qué creció? El PIB. ¿Ok? Nos marca que es un 5%, nos pudo haber marcado un 6, un 7, el que fuera. El que realmente vamos a tomar nosotros es o el punto 2 o el 3, que sería este o este, porque es el que vamos a tomar como referencia en función del 5%. Por eso les coloco, si la empresa tiene ventas superiores al 5%, pues digamos que tiene buena representación dentro de la competencia, le está yendo bien o relativamente bien. Pero si está por debajo, que es con el que yo me quedo, ¿por qué me quedo con ese? Porque si nosotros estamos haciendo esto y estamos eh, 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 realizando una planificación y digamos que esa empresa tiene un porcentaje de crecimiento de venta, perdón, por debajo del 5%, entonces ahí tenemos problema. O sea, el KPI de crecimiento, ojo, porque no sabemos si está en 5 por arriba o por debajo, porque el KPI de crecimiento no lo hemos hecho. Nosotros hemos utilizado el de crecimiento del PIB para realmente determinar posteriormente, una vez que apliquemos el de crecimiento de mercado o el de la cuota de mercado, para poder darnos cuenta si en efecto crecimos o no crecimos. Y si dado el caso fue que no crecimos, pues entonces allí tenemos que replantearnos cuáles fueron las razones, que es parte de lo que menciona Andrés. Bueno, pero ¿qué pasó con las otras? Si es que resulta ser que prácticamente eran las mismas, ofrecían lo mismo. Bueno, ¿qué fueron? Las estrategias de marketing, ¿qué fue? El servicio, ¿qué fue? Que era una planificación desfasada o no había una planificación, o la administración era una administración muy dada a la antigua, no fue una administración actualizada, ¿no? Entonces,
es importante esto, es muy importante tener esa claridad y muy bien y atinado lo que menciona el compañero Antonio. Sí, Bien, otra cuestión ahí con relación a esto. sí, No adelante, adelante. quiere decir que ese 5% de aumento se vea reflejado en más productos. Puede ser que Correcto, ese 5% se pueda ser reflejado en que aumentaron sus precios, pero su parte de marketing y mercadeo fue mucho mejor. correcto. Es que estas cosas hay que tratar de evaluarlas en un sentido un poquito más amplio para cada una de las empresas que estamos analizando. ¿Por qué? Porque de repente Multimax tiene productos bastante baratos, pero no vende. En cambio, vamos a Panafoto, tiene productos más caros, de repente la situación, de repente las estrategias de venta, de repente lo que tiene que ver con la misma forma de integrarse dentro del local y me hace sentirme mucho mejor y voy allá porque siento que hay como que hay un más respaldo. Toda esa cosa en un momento dado atraviesa Así de que es. yo puedo aumentar el precio, vendo menos, pero gano más. Es que Así preciso, que ajá, Profesor, correcto. una cuestión que para que vea cómo nosotros lo hacemos en la empresa Ajá, y usted me dice, ¿verdad? Porque nunca lo habíamos hecho contra el Producto Interno Bruto, por eso es que me quedé pensando porque me parece muy interesante. Nosotros lo que hacemos es que nosotros vamos a, y conseguimos la información del Estado de cuánto producto entró al país, ajá, cuánto producto entró, en este caso producto electrónico, y lo comparamos con los años que viene para saber si hay tendencia de crecimiento en esa industria. Por ejemplo, si fuera electrónica, voy y encuentro la importación de productos electrónicos y está detallada por los diferentes rubros claro, y nos vamos a dar cuenta cuáles son los que más están entrando. Y luego eso lo vamos a ver contra los inventarios que se quedan, que eso se puede hacer una fórmula de los inventarios entre lo que se compra, lo que se mantiene y lo que se sale ahí cuánto queda, ajá, ¿verdad? Toda esta claro. fórmula de inventario, cuánto está en el mercado. Y en base a eso nosotros encontramos qué se está vendiendo y ahí es que hacemos el KPI. Más nunca lo había hecho con este y me parece interesante y por eso es que le hacía las preguntas. Sí, de hecho, a ver, esto es lo interesante, que, o sea, ustedes todavía, digamos que están siendo más específicos, o sea, están yendo más realmente al sector en el cual se desarrolla la empresa, pues en la que ustedes están y demás. Pero a ver, cuando tenemos varios marcos de referencia, todavía es mejor para poder obtener información. Voy a volver nuevamente a los estados financieros para hacer las analogías. Miren, este, los indicadores financieros, las herramientas financieras, no en ocasiones, y dependiendo las herramientas financieras, en ocasiones no solamente te dan una respuesta como tal, te abre el panorama para que tú analices varios escenarios, que a mí me parece que es muy beneficioso, porque muchas veces nada más nos quedamos con uno y nos preparamos para ese escenario, pero resulta que termina ocurriendo otro, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando analizamos los estados financieros, vamos a decir que hagamos un análisis estático, un vertical, en donde vemos y analizamos un vertical y lo hacemos de manera comparativa, en donde un año, por ejemplo, voy a agarrar una cuenta específica, las cuentas por cobrar marcaron un 5% y el año siguiente marcaron un 7%. ¿Ok? A la hora de hacer el cálculo hubo un aumento de un 2%. Tal cual, porque así se estructura cuando hacemos el análisis vertical y horizontal. Cuando marcamos el aumento o disminución, lo ponemos un 5 un año, un 7 el año, o sea, los años comparativos 5 y 7, y un aumento del 2%. Bien. Pero vamos a analizarlo. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Son cuentas a crédito. Dos cosas, ventas a crédito, vamos a ponerle ventas a crédito. Dos cosas. O dimos más ventas, hubo un año en donde se dieron menos ventas a crédito, no significa necesariamente que hubo menos ventas totales, simplemente que hubo menos ventas a crédito. Otro escenario es, pude haber vendido igual, pero resulta que he dejado de cobrar más.
¿sí? He dejado de cobrar porque el crédito está en la calle, o en efecto las ventas subieron. O sea, ahí vemos varios escenarios con un posible resultado, o sea, solamente un resultado. 5, 7, aumento 2. Para de contar, ahí eso no lo podemos cambiar. Pero es el análisis y es producto de, pues, en lo que estamos, en lo que andamos, en lo que nos desarrollamos, lo que nos tocaría entonces poder analizar esos escenarios. Y esos escenarios no nos los va a dar un KPI específico como tal. Tendríamos entonces que buscar varios escenarios para poder determinar. Y ejemplo de eso es este. Nos da un 5% del Producto Interno Bruto. O sea, para determinar si nuestra posición realmente creció o no creció, si lo queremos ver en función de crecimiento, hicimos un KPI para que nos diera un marco de referencia, nos dio un 5%, pero ok, ahora yo voy a ver si es verdad que crecí o no crecí. Aplico entonces otro KPI si lo quiero hacer a través de un KPI y me doy cuenta si crecí o no crecí. Entonces, esto es lo que nos da, porque al final del camino, quedémonos con que no crecimos. Vamos a quedarnos con el último enunciado, que dice que se quedó por debajo. Bueno, el haberse quedado por debajo, vamos a pensar que fue así, que se quedó por debajo, entonces eso nos dice a nosotros, espérate, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Qué es lo que dice Antonio y lo que dice Andrés? Bueno, será es que sí estoy vendiendo, pero lo que pasa es que mis productos están más caros que lo de la competencia. Pero resulta, ¿por qué vendo más caro? No, pero es que lo que pasa es que a mí me lo venden más caro. ¿Cómo hago yo entonces? O sea, ahí entra otra cosa que yo debo analizar. ¿Qué es lo qué pasa allí? O por ejemplo, mis estrategias de marketing están desfasadas. Resulta que yo uso medios de comunicación que no los ve ni los escucha nadie. Es que mi publicidad está en AM. O sea, cosas como que eso también hay que analizar. O sea, ¿y qué nos lleva entonces a buscar esas posibilidades? Comenzamos con un 5% que nos generó un KPI, luego aplicamos otro para determinar si crecimos o no, y realmente nos lleva a buscar otras posibilidades, plantearnos otras posibilidades. Entonces, estas son las herramientas que nos dan estos KPI. Bueno, faltan casi 15 minutos, no nos va a dar chance de hacer otro, miren lo que nos demoró solamente uno, pero para darle la continuidad, porque ya empezó lo sabroso, ya empezó lo bueno, porque esto es lo bueno, que nos preguntemos, ven acá, yo en mi entorno de trabajo nosotros lo hacemos así, hacemos esto, hay varios escenarios, en fin. Adelante, Francisco. Buenas noches, ya hace rato que quería hablar. Ajo, disculpe, es que en la No pantallita se nada más preocupe, me no se preocupe. aparecía Estaba Andrés. interesante, estaba muy interesante lo que están hablando los compañeros. Lo que usted plantea también es muy cierto. Yo trabajé muchos años para una empresa, nosotros nos basábamos en KPIs, básicamente para todo. Entonces, efectivamente, el Producto Interno Bruto es un identificador nacional muy importante para saber cómo se mueve el rubro en el que nos manejamos. La Contraloría tiene información muy actualizada Correcto. al respecto y da muy buena orientación sobre el movimiento de productos y de productos, que era lo que nos consultábamos nosotros. Y entonces nosotros sí podíamos ver, por ejemplo, en el rubro de productos de cuidado personal, en el país había habido un crecimiento, digamos, de un 6%, pero la compañía marcaba dentro de sí misma un crecimiento de un 8%. Entonces nosotros estábamos por encima de lo que la misma Contraloría decía que había crecimiento, y eso era un indicador muy bueno. Sin embargo, había otros países, porque pertenecíamos a somos una subsidiaria de una transnacional. Entonces, en otros países el crecimiento no había sido de 8%, había sido de 9 o de 9.5%. Y entonces ahí quedamos en problema, porque sí crecimos más que el mercado nacional, pero crecimos menos que el mercado mundial. Entonces allí hay un problema. Claro. Entonces, dependiendo de cómo se interpreten los indicadores, es la información que tú vas a tener. Depende de en qué guerra quieres luchar.
es qué armas vas a tomar. Entonces, me parece muy, muy interesante la interpretación que le están dando, porque es correcto, es cierto. Y el concepto que yo quiero manejar aquí es, depende del objetivo que tú estés manejando o del ámbito que quieras Así es. comparar, es la información que debes obtener. Porque puede ser que para un ambiente sea muy bueno, pero puede ser que para otro ambiente sea muy malo. ¿Ok? Gracias por la ¿Cómo no? oportunidad. Hombre, a ti, Francisco. No, y de hecho es eso. Recordemos que cuando yo les estaba hablando de la planificación, o sea, estos son modelos. Cuando le estaba hablando de esto, yo decía que eran modelos, pero es que realmente, sí, tranquilo, Mario, no hay ningún problema. Lo que yo les decía era que aunque una empresa pertenezca al mismo sector, venda lo mismo, ofrezca lo mismo, realmente su realidad empresarial no es igual. No es igual. Entonces, en función de eso, primero, diseñamos la planificación. Imagínense que todas las cooperativas, simplemente, por ejemplo, por decir cooperativa o todos los bancos, hicieran la misma planificación, porque como son bancos y cooperativas, eso es, hey, préstame la tuya, pásamela, vamos a aplicar esa. No. Eso es lo que, créanme que eso es lo que terminaría pasando, ¿no? Pero no es así. Cada una tiene su propia realidad, ¿no? Entonces, es en función de eso que nosotros vamos a utilizar los KPI para que realmente nosotros podamos analizar nuestro entorno y podamos compararlo. Es que de hecho los indicadores son un mecanismo de comparación. Ellos se utilizan realmente para compararse, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que vamos a estar haciendo acá, ¿no? Y me ha gustado realmente, bueno, ya nos quedan 10 minutitos, eso es lo que me ha gustado, que hemos aquí participado, hemos hablado, hemos escuchado varios enfoques, el pensar de cada uno, las experiencias que han tenido, y creo que eso es lo que enriquece este tipo de diplomado, pues de estudio, que es lo que estamos haciendo acá. Así que yo me siento realmente muy contento, muy complacido por lo que hemos visto. Y miren, lo que un solo KPI, nosotros comenzamos a ver este KPI, eran las 7, creo que eran como las 7:30, si no me equivoco, no, mentira, un poquito más, como 7:45, algo así. Y miren todo lo que nos llevó simplemente ese KPI, ¿no? Entonces, imagínense agarrar ese KPI ya producto de que me acá, te toca agarrar los posibles escenarios, ver lo que me ofrece para decidir, porque también hay otra realidad, no podemos cubrirlos todos, ¿no? Todos no podemos, pero veamos con cuáles podemos abordar. Por eso es el tema de la prioridad de los problemas, ¿no? Entonces, qué bueno lo que se ha dado. Tarea para la próxima, el lunes que nos vemos, vamos entonces a ver el de crecimiento, el de la cuota de crecimiento, ¿no? Para llevarlo en esa línea. Así que es el que estaríamos haciendo el próximo, y viendo los próximos temas, ¿no? Claro está. Pero ya, vamos a entrar en esto, a ver KPI, ya después vamos a ver algunas partes conceptuales que es importante que manejemos de los KPI y pues ir avanzando en los próximos módulos. Así que bueno, yo pienso que podemos quedar aquí, ya nos quedan ya escasos 8 minutitos, así que pues ya saben, el que no puede, Francisco, no te preocupes, sabes que queda de igual manera la grabación y ahí la tienes pues para poder utilizarla, así que por eso no te preocupes. ¿Ok? Sí, bueno, saludos y nos vemos entonces el lunes, Dios primero. Bendiciones, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Saludos a Buenas todos. noches a todos y todas. Buenas noches, buenas noches.